Hablando de estas diferencias, en el clima, también hay muchas diferencias climáticas en la política y para eso siempre, como te decimos cada mañana, nos contactamos con algún analista que nos ayude a entender un poco esta bendita Argentina y hoy estamos conectados con Pablo Román, querido amigo de la casa. Pablo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubio? Buen día. Muy buen día. Básicamente, bueno, nada, hoy decíamos al comienzo del programa también lo que representa el despelote económico que estamos viviendo también, no solo en este país, sino lo que ha o lo que está sucediendo con las bolsas mundiales luego de los anuncios de Trump y los aranceles. Seguramente eso va a ser un poquitito ruido también aquí en Argentina, estamos todos medios atentos a ver qué sucede con la bolsa, con el dólar, pero en el medio está la política, ¿no? Una política donde yo pensaba, y esta es la primera pregunta que te quiero hacer como ciudadano casi, ¿no? Como un tipo que en poquito tiempo va a tener que ir a votar. Digo, vos estás en la ciudad de Buenos Aires y vos ves al PRO versus la Libertad Avanza, ¿no? Cruzás la General Paz, haces unas pocas cuadras y la idea es que en provincia de Buenos Aires el PRO vaya con la Libertad Avanza. Digo, ¿cómo se entiende eso? Más allá de las mezquindades que uno puede plantear, uno puede adivinar. ¿Cuál sería el proyecto, Pablo? Bueno, es difícil, ¿no? Sí, ¿no? A veces entender es muy complejo, ¿no? Porque tampoco es que hay explicaciones tan claras respecto a lo que pasa en un lugar y otro, digamos, y sobre todo cuando hay una cercanía, digamos, territorial tan pequeña, ¿no? Entonces, me parece que hay como una especie de pragmatismo Ujú. exacerbado, ¿no? Donde, bueno, en cada lugar se juegan los distintos intereses. Creo que hay un interés en la provincia de Buenos Aires fundamental, que es, bueno, esto que se dice, ¿no? Que lo han dicho muchos dirigentes del PRO de la Libertad Avanza, que es, bueno, terminar con el kirchnerismo y en la provincia de Buenos Aires es donde el kirchnerismo es más fuerte, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, para eso me parece que se plantea la necesidad de la unidad. Y después en otros lugares o en otros distritos como la ciudad de Buenos Aires, bueno, quizás no sea tan necesario y se puedan disputar cuestiones más internas. Yo creo que ahí la disputa es que bueno, que la Libertad Avanza quiere quedarse con la base electoral del PRO, Ujú. porque también es un proceso que viene sucediendo y en ese sentido la disputa, ¿no? Pero bueno, también si uno mira más a grosso modo, pareciera que hay contradicciones, digamos, ¿no? ¿Por qué en un distrito sí, por qué en otro no? Sí. Y eso a veces hace que sea difícil de entender, pero bueno, uno entiende que bueno, que pasa un poco por ahí, ¿no? Ujú. La necesidad de terminar con el kirchnerismo y al mismo tiempo necesidades propias de las fuerzas de medir internamente Ujú. bueno, Ahora, su representación electoral. en este Mm. contexto donde yo me animo a decir que va a haber quintos, quintos me refiero a 20%, alrededor del 20% cada uno, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, en este contexto digo, ¿no es jugar con fuego permitir que de alguna manera aquellos que quieren combatir al kirchnerismo se planteen la posibilidad de dividir tanto los votos y que eso en consecuencia genere tal vez una muy buena elección de Santoro que representando al peronismo, vos sabés que en Capital Federal el peronismo nunca pudo ganar, salvo, creo, si me apurás, que la última vez que ganó estoy pensando que fue Herman González. Me encantaría saber si ese es el dato, pero hace muchísimo que no hacen una buena elección y me pongo a pensar en todo caso si no estarán jugando con fuego, porque sabemos que los une, más que el amor, los une el espanto, pero digo, ¿no están jugando con fuego a partir de las mezquindades propias? ¿No le podrá salir el tiro por la culata? Sí, yo creo que se juega con fuego porque también hay un proceso de inestabilidad política Mm, muy grande, digamos, ¿no? sí, sí. Y esa inestabilidad hace que no haya una estrategia muy clara y bueno, y en ese sentido, en ese contexto de inestabilidad me parece que se ponen a veces sobre la mesa o intereses que son más propios, más individuales. Lo pienso tanto la Libertad Avanza y en el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pero también quizás en el peronismo en la Sí, provincia, sí, digamos, ¿no? sí, sí. Ahí hay como riesgos que se asumen, Ujú. porque bueno, porque también hay una inestabilidad muy grande, hay una fractura muy importante,
y a veces eso cuesta, digamos, ¿no? Pensarlo en términos de lo que la sociedad demanda, de lo que las bases electorales demandan, y se ponen, me parece que muy por encima los intereses propios, y bueno, y eso hace también un poco por el contexto político, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno de Milei de alguna manera fracturó todos los espacios políticos, hay mucha interna, mucha fragmentación, y bueno, y se expresa también en las cuestiones concretas como los armados electorales. Y en el medio de esto, Pablo, renace nuevamente las ínfulas de la CGT, que convoca un paro general, bueno, apoyado por las dos CTA también, digo, a veces la oposición, como vos decías, ¿no? En el contexto de crisis política y alguna suerte de crisis económica importada, digo, la oposición, bueno, huele un poco de sangre y ahí va, ¿no? Sí, yo creo que también, a ver, hay un sector de la sociedad que es opositor a este gobierno, que rechaza la política del gobierno de Milei, y que también le pide a todos los sectores que se posicionan desde también, bueno, desde la crítica al gobierno, que actúen. Me parece que la demanda sobre la CGT viene siendo una demanda bastante fuerte. Habrá que ver después qué es lo que realmente moviliza al paro, porque sabemos que siempre hay que leer un poquito entre líneas, Sí. y a veces no se dice todo, ¿no? Y después uno lo encuentra por ahí, digamos, ¿no? Buscando. Pero bueno, evidentemente es un paro estrictamente político, ¿no? Contra el gobierno, a favor de los jubilados, contra, bueno, las cuestiones salariales, ¿no? Pero no es un paro sectorial o estrictamente por una demanda sindical, sino que me parece que es un paro político, y en ese sentido entiendo que, bueno, que también habla de cómo se empieza a leer la política económica del gobierno, una política económica que bueno, que al menos uno mira, escucha, lee, y pareciera que bueno, que ese momento de prosperidad económica que planteaba el presidente está cada vez un Tarda, poco ¿no? más lejos, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Tarda y no llega, y bueno, y también hay sectores que empiezan a dudar de realmente si eso es así, y creo que eso también genera la activación de muchos sectores, ¿no? Y en este caso, bueno, lo de la CGT, pero bueno, también es cierto que ya un poco conocemos cuál es la, bueno, la forma de actuar de la CGT, ¿no? Que Sí, no, sí. que no, a veces uno pareciera como que, bueno, que esta idea de que siempre hay algo, un poquito algo atrás en términos de alguna negociación más propia, Pablo fructuosa Gago o te saluda. infructuosa. ¿Qué Pablo tal, Gago te Gustavo? saluda, ¿cómo estás? Vos hablabas recién de cómo reacciona la CGT. Y la pregunta es, ¿cómo reacciona el gobierno ante el anuncio de este paro? ¿Y cómo crees vos que va a tomar el paro durante y post jueves? Bueno, el gobierno me parece que está en una situación también compleja, complicada, ¿no? Muy difícil, porque bueno, el gobierno ha venido cometiendo errores muy importantes en lo que va de este año, ha cometido, bueno, errores propios, y también producto de una situación económica que el gobierno me parece que no leyó tan bien, digamos, ¿no? Me parece un poco lo que decía Rubio al principio, ¿no? Esta de la crisis de las bolsas, ¿no? Un gobierno que le ha apostado mucho a lo financiero en un contexto global donde, bueno, Trump ha venido a romper mucho, digamos, bueno, al menos el orden establecido entre los países lo viene a romper con los aranceles, con una política más industrialista, con bajar el precio del petróleo para dinamizar la producción, digamos, ¿no? Dándole mucha énfasis a la cuestión productiva norteamericana, y nuestro gobierno es un gobierno que hace mucho énfasis en lo financiero, una política económica que se sostiene fundamentalmente por lo financiero. Eso lo condiciona mucho, le condiciona a gran parte del esquema económico, un gobierno que necesita urgente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso, bueno, está discutido. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno está más condicionado,
y el paro de la CGT lo condiciona aún más, digamos, y sobre todo entiendo en lo que son las necesidades del gobierno, y el gobierno no me parece a mí que no tiene una plasticidad política lo suficiente como para capear la situación, ¿no? Me parece que el gobierno va al enfrentamiento permanentemente, constantemente, es la única forma de respuesta. Después habrá que ver cuál es ese enfrentamiento. El gobierno está presionando mucho a la UTA para que haya transporte colectivo, pensando que de esa manera puede desactivar el paro. Bueno, puede ser una estrategia. De hecho, Ahora, confirmaron hace un rato que la UTA va a poner los colectivos a disposición de la gente, ¿no? Así es. Bueno, entonces ahí hay un punto a favor para el gobierno. Habrá que ver qué nivel de acatamiento tiene el paro a partir de eso. Pero bueno, se están disputando relaciones de fuerza y bueno, y habrá que ver qué fortaleza tiene el gobierno respecto al paro, pero también para resolver el problema económico, ¿no? Vos decías, Pablo, recién, bueno, claramente que este gobierno plantea una mirada estrictamente economicista de las cosas desde que asumió, ¿no? Y en algún momento, por lo menos desde 2025 para acá, desde enero para acá, empezamos a ver algunas flaquezas en lo político que se podrían llegar a adivinar. Pasa que la mirada economicista era tan fuerte, estábamos tan mal, había una economía tan destruida que bajó unos puntitos la inflación y obviamente empezó a ser todo un éxito. Ahora digo, surgió por ejemplo el caso Libra, surgió luego, bueno, Caputo haciendo de las suyas en una entrevista, una valija dando vuelta que todavía no quedó del todo claro, la violencia verbal de este gobierno, todos aquellos que no están a favor de él están definitivamente en contra y son castas o ensobrados. Y al mismo tiempo, bueno, últimamente lo que surgió tiene que ver estrictamente con las dificultades que surgieron en lo político también, tras el rechazo a los pliegos en el Congreso. Bueno, digo, evidentemente es un gobierno que en la cuestión o en el ámbito político viene a veces derrapando. Digo, ¿tendrás que aprender o tendremos que acostumbrarnos a un gobierno que en lo político puede fallar y generar algunas oscuridades y que se apoyará definitivamente en lo económico, o tendrás que aprender? Porque digo, Francos también está, no digo observado, pero Francos a veces está respondiendo más tarde que temprano, ¿no? Sí, yo creo que al gobierno lo político le cuesta. El año pasado le costó también al principio, después pudo recomponer, ¿no? La presencia de Franco, como vos decís. Eso ayudó, el año pasado fue determinante, digamos, ¿no? Para recomponer políticamente el vínculo con los gobernadores, con sectores aliados de la oposición, pero aliados, ¿no? Esta idea de sostener los dos vetos, ¿no? Al aumento de los jubilados y al presupuesto universitario, que fueron golpes duros para el gobierno, o costos, digamos, ¿no? Pero también es cierto que hoy Franco no es el mismo Franco del año pasado, también está sufriendo desgaste, digamos, ¿no? Tiene que defender demasiadas cosas, ¿no? Sí. Y eso desgasta necesariamente. Y el tema que me parece que es importante, bueno, ver qué va a pasar con lo económico, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo económico? Porque hoy el gobierno, digamos, al parar la obra pública, al generar este proceso más recesivo respecto a la actividad industrial, digamos, ¿no? Donde vemos que hay despidos, cierre de fábricas, empresas que se relocalizan a otros lugares, digamos, ¿no? Con una economía muy cara en dólares. Bueno, eso también condiciona un poco la estrategia económica, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí el gobierno está un poco apretado, ¿no? El gobierno quería vender ese acercamiento con Trump me parece que no tiene la misma, o al menos la misma preocupación. Sí. Pasa que Trump se puso a hacer peronismo sin querer, ¿viste? Claro, bueno, y Milei ahí queda contrapierna, básicamente, porque toda la política de Milei, la política económica, es contraria a eso, o la política de Trump es contraria a la política de Milei, y lo que eso genera es también un distanciamiento con esos sectores de la sociedad que lo veían bien, que, como vos decís, o sea, bajó la inflación, se ordenó la macro, hay más estabilidad, pero bueno, hoy ya hay inestabilidad porque el tipo de cambio va subiendo, no es el mismo tipo de cambio que el gobierno quería,
tiene que intervenir todos los días, pierde muchos dólares en las rondas. Entonces, ahí hay una situación que a veces está bien, es cierto que los alimentos y bebidas, como lo marca el INDEC, no aumentan tanto como quizás aumentaban antes, pero también es cierto que hoy la gente puede consumir menos, quizás con un ingreso mayor consume menos, porque hay una asimetría muy grande, digamos, ¿no? Y creo que eso lo condiciona mucho al gobierno y sin una habilidad política para sostener esta turbulencia, bueno, hace que la situación sea un poco más delicada, ¿no? Porque si fuese quizás otro gobierno que manejara la política de otra manera, que construya mejor las alianzas, ¿no? Porque ahora, esto que vos decías en la pregunta de qué pasa en Ciudad de Buenos Aires, bueno, pero esa interna también puede condicionar la cuestión o la gestión parlamentaria. Bueno, ya lo de los pliegos habla de un Macri con una posición distinta, digamos, ¿no? No se la deja pasar como le ha dejado pasar otras cosas, digamos, ¿no? Le dieron el quórum, se cayeron los pliegos. Bueno, habla también de una situación compleja. Los años electorales en Argentina son difíciles, y bueno, y el gobierno, o sea, apela a lo económico, pero lo económico en un contexto global de ultra inestabilidad, con devaluaciones de los países aliados de los países a los que Argentina con los cuales comercia, fundamentalmente Brasil. Habrá que ver qué pasa con China. Bueno, y en ese contexto Argentina se pone cada vez más vulnerable. Así es. Pablo, querido, como siempre, te agradecemos mucho el contacto. Sabés que te tenemos agendado para tratar de entender esto y cada tanto te volveremos a molestar para ver de qué va la política, viejo. Te agradecemos mucho. Rulo, ninguna molestia, a disposición. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande. Era Pablo Romá, sociólogo, es analista político, un tipo con quien generalmente hablamos y nos da una mirada que nos ayuda un poquito a entender esta Argentina de cada día, difícil Argentina de cada día, sobre todo ahora en el contexto no solo político, sino lo que se supone que está ocurriendo con la economía mundial, que puede generar un contexto de recesión y bueno, una recesión global seguramente nos va a rozar, aunque sea mínimamente tangencialmente.